Dos temas que se relacionan y que seguro te causan curiosidad o que tienes anécdotas al respecto es el transporte o los tiempos de desplazamiento y eso cómo te afecta en el cumplimiento de los compromisos contigo mismo o con otras personas. Cuando tenemos que trasladarnos para cumplir una cita, para llegar al trabajo, para llegar a estudiar, incluso para llegar a nuestra casa a hacer los cursos de Platzi, siempre tenemos que contar con el tiempo para llegar al lugar, incluso los tiempos de espera del mismo transporte. Hay situaciones que se pueden presentar. Lo importante es que lo organices y que sepas que si tienes ese tiempo adicional o ese proceso, sea casi que como una cita, como una tarea que debes tener en cuenta. Entonces, los compromisos que tenemos pueden ser en lugares diferentes. Estamos una jornada en un lugar, después debemos desplazarnos y visitar un cliente o hacer algo específico, después regresar o de ahí salir a nuestra casa. Siempre en esa agenda semanal debes identificar cuáles de esas tareas, citas o compromisos requieren de tu desplazamiento y debes contar con el tiempo adicional. ¿Para qué situaciones? Si vas en transporte público, vas a tener un tiempo de espera. Tienes que desplazarte seguramente caminando hasta el lugar por donde pasa el transporte que vayas a esperar. Hay un tiempo en promedio en el que vas a estar ahí solamente esperando que llegue el bus que requieres o el taxi que vas a buscar o la opción que manejes. Eso hay que contarlo. Y el tiempo que se demora en llegar del punto A al punto B al que tienes que llegar. ¿Qué pasa cuando llegas y te bajas del transporte público? Te deja en la puerta del lugar al que vas. De pronto, si es un taxi o un Uber, sí, pero si estás utilizando otros métodos, debes contar con ese tiempo que te va a llevar caminar hasta el lugar en el que estás. ¡Oh, qué cantidad de detalles! Pero así es. Y simplemente si te pones un tiempo promedio para salir antes, te va a ayudar a que tampoco tengas que correr ni llegar afanado o de pronto perder cosas en el camino por la misma velocidad o por la misma angustia de que no vas a llegar a cumplir. Otra cosa que puede suceder es que vayas en tu auto o en el de alguien más. Eso va a requerir que busques parqueadero y a lo mejor no siempre va a ser en el mismo edificio o en el mismo predio donde tienes tu reunión o al sitio al que vas. Debes contar con este espacio. ¿Dónde te puedes parquear? Puedes hacer una búsqueda tiempo antes para que llegues directamente a ese lugar. Y si está lleno o si no se puede acceder, si hay otras opciones. Y desde ese punto donde vas a dejar el auto hasta el lugar donde tienes que llegar, seguro vas a tener que caminar. Incluso piensa que desde que te presentas en recepción hay un tiempo mientras te anuncian, mientras de pronto vienen por ti, o subes si es en ascensor, o caminas dentro de un complejo, por ejemplo, de bodegas o según la visita que vayas a hacer, o una locación que vas a visitar. Vas a requerir un tiempo de presentación y de llegar al lugar. Entonces, la hora de tu cita es la hora en que comienza esa conversación con la otra persona, en la que los dos están de manera tranquila, ya con todo listo para comenzar a hablar. La hora de la cita no es la hora en la que llegas, ni la hora que te bajas del bus, ni mucho menos la hora que apenas sales del lugar en donde estás. Ten esto siempre en cuenta. Esto va a ser un impacto muy grande en tus compromisos y en las relaciones de confianza que haces. Hay rutas críticas que también puedes y debes tener en cuenta. Hay actividades que puedes evaluar. ¿Es necesario que me desplace hasta allá? ¿O simplemente es una conversación que podemos tener por videoconferencia? ¿O es un pedido, algo que necesito recoger y que puedo contratar un servicio que lo traiga por mí? ¿O que no tengo que ir en este momento? Cuando salga en la noche hacia mi casa o cuando al mediodía que ya voy para otra cita, puedo primero hacer esta parada, recoger esto que tengo que hacer adicional y seguir mi camino. En ese afán, o más bien en esa desorganización o falta de planeación, terminamos perdiendo el tiempo o gastando tiempo adicional por no parar a pensar cuál es la mejor ruta o cuál es el mejor medio para llegar a lo que necesitas. Muchas de estas visitas no son necesarias o no es necesario que vayan varias personas, puedes no necesitar el tiempo de otros. O si ya va un compañero, no es necesario que vayas tú también.
Revisa. Hoy la tecnología nos ayuda mucho para que se tomen imágenes, para que se hagan llamadas y no necesariamente tengamos que desplazarnos, teniendo siempre en cuenta el orden de los trayectos. Esto ya en un estudio profundo de ingeniería es toda una metodología que se llama ruta crítica. La idea no es que tú empieces a contar números y kilómetros y cuánto va a tardar acá. A lo mejor no necesitas un análisis tan profundo, pero sí hacer conciencia, los lugares que necesitas visitar y cuál es ese orden o esa ruta un poco más consciente en la que los puedes visitar sin desperdiciar tu tiempo. ¿Qué pasa si no lo haces? Bueno, digamos que tuvieras tiempo adicional, pero te vas preocupando, vas ahí pensando en otras cosas que tuvieras que hacer, o la gente te está escribiendo, ¿por qué no estás aquí? Ya me entregaste esto, y eso solo te va a llenar de las emociones y pensamientos que ya hablamos que deberías evitar. Entonces piensa también cuál es el orden de esa ruta y de los lugares que puedes visitar. Esto va a afectar directamente tu cumplimiento de los compromisos. O llegas tarde, o no llegas, o tienes que cancelar, o esos compromisos contigo mismo. Ya te comprometiste a cumplir una tarea y realmente esa hora que dedicaste en transporte era la que habías pensado en la que podías resolver un tema o una actividad alineada a un objetivo y simplemente tienes que sacrificarlo. Entonces, mi objetivo aquí es que tú no pierdas tus compromisos y que aproveches el tiempo. Es la responsabilidad que tienes con otros y ahí además hay una negociación. Las otras personas también están poniendo de su tiempo para reunirse o para hablar contigo. Hay que respetar ese tiempo y esa agenda de otras personas. Incluso hay detalles sencillos como poder notificarles si no podemos cumplir. Pero la idea es que no llegues a necesitar esto, que puedas llegar y que todo fluya como lo has planeado. Puede pasar cosas imprevistas, incluso otras personas pueden tener también complicaciones. Lo importante es que haya muy buena comunicación y que sea intencional la planeación de estos compromisos y de los tiempos que vas a demorar en llegar. Planea entonces esas horas de llegada. Haz honor a la palabra. Si ya quedaron de ir, las otras personas están apartando ese tiempo de su vida para ti, pues cúmplelo y si de no ser posible, pues también avisar. Y una recomendación que es de las más importantes en este momento. Organizas tu tiempo, mides tus trayectos, cumples con tu compromiso. Pero mientras estás en una actividad, te concentras. Y si estás en un compromiso con otra persona, le mantienes la atención sostenida. No revises tu celular, no digas ajá, ajá mientras otra persona te habla y tú solamente estás distraído. Aprovecha esos espacios, aprende algo de esa otra persona. Y si es una reunión que no necesitabas, simplemente no la aceptes. Si prefieres ese tiempo para chatear, hazlo tú en tu soledad. No desaproveches el tiempo frente a otra persona distraído en cosas que no van a ser necesarias y que sí van a hacer que la otra persona no se sienta bien, no se sienta cómoda. Aprovecha los espacios con otros y cumple tus compromisos. Te espero en la siguiente clase.